Vamos a continuar con nuestra mesa redonda y vamos a dar paso a Pablo Arenas. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Susana. Nada, gracias a ti. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por contar conmigo, a todo el equipo de Asefarma y a Carlos García Muriño también, por supuesto. Y encantado de participar junto con Daniel y con Almudena, que la verdad que estoy encantado de escucharles y ver lo interesante que han sido sus partes. Bueno, para empezar, voy a empezar a compartir pantalla también. Efectivamente, dentro de todo lo que se ha comentado, el tinte humano hacia la tecnología es muy importante, ¿eh? Por eso nosotros pensamos en la aceleración de la tecnología al servicio de las personas, de cómo esta pandemia ha acelerado todo lo que ya llevábamos contado, todo lo que llevábamos andado, hacia algo que realmente venía previsto, pero que ha acelerado muchísimo, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, en Rowell, lo que estamos es preveyendo qué puede pasar, qué ha pasado con lo que ha sucedido el año pasado, qué puede pasar y cómo lo podemos aprovechar. Por eso divido la presentación en tres partes, que es hacia dónde vamos, qué nos va a quedar tras esta crisis que todavía estamos viviendo y cómo lo podemos aprovechar. Entonces, dentro de eso, pues vamos a ver hacia dónde vamos. Fijaos, para marzo del año pasado, esta era la previsión que hacía uno de los organismos oficiales sobre los picos de la pandemia que podíamos vivir. Y en realidad lo que ha pasado ha sido esto, con lo cual el hacia dónde vamos se vuelve un poco incierto, ¿verdad? Hay cosas que son cambiantes, hay datos que todavía no tenemos muy claros, pero sin duda que también tenemos que ir atisbando hacia dónde nos podemos ir dirigiendo. Por eso a mí hay una frase filosófica que me gusta mucho, frase universal, que dice que para quien no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es favorable. Y ahí es donde tenemos que aconsejar al farmacéutico hacia dónde se tiene que dirigir, para que lo interiorice. ¿Y hacia dónde nos tenemos que dirigir? Pues sin duda que es hacia la farmacia, hacia el servicio público que presta la farmacia. Este es un comentario de Vicente Segura, de Deloitte, hablando acerca de que la farmacia va a seguir siendo un sector clave en el abastecimiento del medicamento. Y si esto se ha demostrado sin duda ninguna durante toda esta crisis, ¿verdad? Aparte de otros tintes que veremos más adelante, como la venta online y todo este tipo de cosas que se han potenciado. Pero lo que quiero dejar claro es que el objetivo es seguir en la farmacia, potenciar la farmacia y potenciar la humanidad de la farmacia a través de la tecnología. Dentro de eso hay posibles escenarios o 7 posibles escenarios que pensamos que van a ocurrir. También los publicaron en Forbes hace poco y que queremos ir basándonos en eso, ¿vale? Pero que van a ocurrir en el futuro o van a ocurrir ya, porque las cosas cambian muy rápido. El primero es que vamos a interaccionar más a través de interfaces y posiblemente hacerlo sin contacto. Es muy importante la réplica de la experiencia de compra, sobre todo el grado de población de 35 años hacia abajo, para que la compra táctil, que se utiliza a través de los móviles, se pueda replicar también cuando vamos a la farmacia. Para eso ya existen sistemas de virtualizar la exposición o de que podamos dar un consejo apoyado en un sistema táctil. A todo esto también el farmacéutico se va a ver apoyado por sistemas de reconocimiento facial dentro de poco tiempo, aparte de que se han demostrado muy útiles otros sistemas de reconocimiento térmico para detección de enfermedades. Pero todo eso que ya se ha acelerado lo vamos a tener dentro de muy poco para nosotros. Y ahí coincido también con Daniel en el que la comunicación va a ser fundamental, no solamente la comunicación como la que hace Almudena en redes sociales, sino la comunicación en nuestro propio lugar físico, en nuestra propia farmacia, hacia nuestros propios pacientes o hacia los que queramos que sean pacientes. Otro de los escenarios es que se va a consolidar o se ha consolidado el uso de las infraestructuras informáticas y para que se hagan más estables. En esta crisis hemos visto cómo por primera vez en la historia se ha protegido de manera especial las infraestructuras informáticas para que tuviéramos más acceso a la red, más sólido y más fiable. De hecho, bien sabéis todo lo que ha venido en cuanto al teletrabajo y lo que estamos haciendo ahora, como pueden ser las plataformas virtuales de enseñanza o de compartir. A la farmacia le toca la receta digital, pero hay muchas más cosas que vienen alrededor de eso. Otro escenario es cómo se ha mejorado la vigilancia y el uso de los grandes datos. Aquí veis una imagen del pasaporte COVID que se está utilizando en algunos países. Bien sabéis que el que la persona esté identificada y estén identificadas las personas de alrededor, si son positivos o no en cuanto a COVID, todo esto procesado mediante Big Data nos da una seguridad mayor sobre nuestra salud y permite una seguridad mayor para la población. Podríamos entrar en un debate de si privacidad o no privacidad, pero lo cierto es que
ese uso de esos grandes datos, del Big Data, está aumentando, se ha implantado con mayor fuerza y va a quedarse. Entonces, eso es uno de los escenarios que también podemos tener en cuenta. Hay un tinte más, que es el del Internet of Things, de los wearables, no solamente el móvil, sino también los relojes que podemos utilizar o cualquier otra prenda que vaya a estar conectada a Internet, que va a emitir datos y que van a servirnos para controlar la salud de las personas también. Otro escenario es el de la telemedicina o teleconsulta, que se ha potenciado mucho. Esta imagen que veis es Ping and Good Doctor, que es una empresa que opera sobre todo en Asia y que lo que pone son cabinas de teleconsulta, telemedicina en la puerta de las farmacias. De manera que la persona puede hacer una consulta y luego dirigirse a la farmacia para comprar el medicamento que le vaya a prescribir el médico. En Estados Unidos, Walmart, por ejemplo, también lo está haciendo. Es cierto que nuestro modelo de farmacia es algo diferente, pero sí es verdad que se ha potenciado la telemedicina con estas circunstancias que estamos viviendo. Y ahí entra donde la farmacia española puede, la medicación domiciliaria puede potenciarse también. Aquí veis una imagen de unas bolsas hechas por un robot para hacer SPD. Es algo que también tenemos una discusión legal, que hay alegalidad en cuanto a eso, pero que hay muchas farmacias que se han visto obligadas a hacer esa medicación domiciliaria o que ahora también se puede potenciar de alguna otra manera para que la persona pueda mantener su salud. Dentro de los escenarios de futuro, el rey es el aumento de las compras online. Bien sabéis que ha habido un pico enorme de crecimiento, en algunos casos ha habido hasta un 400% de crecimiento, y lo que más resalta de todo esto es que de todas esas personas que antes no compraban online y ahora compran, más del 60% se quedan, con lo cual ha habido un cambio de mercado enorme y que se ha quedado de aquí en adelante. ¿Y cómo se adapta la farmacia a eso? Pues como está haciendo nuestra compañera, por ejemplo, potenciando sus servicios online, mandándolo a cualquier rincón de España donde le puedan ser útil a esa persona, pero además también permitiendo que nuestra farmacia tenga sistemas que permitan a las personas ir a recoger su pedido sin tener que estar con la farmacia abierta, o su pedido de encargo con la farmacia abierta para ver a su farmacéutico, o simplemente enviar a Glovo o a Deliveroo para que pueda recoger su pedido a farmacia cerrada con un simple código y, como veis aquí, con un cajero de exterior, que pueda estar unido a un sistema automático como es un robot. Otro de los escenarios es el mayor interés en esa automatización a la que me refería antes, la automatización de los procesos y ese uso de la tecnología. Todos los procesos repetitivos, como la recepción de pedido, el control de stock, la dispensación, todo eso tiene que pasar a un segundo plano, que lo haga un sistema automático, porque son sistemas que son procesos que lo único que hacen es molestarnos, entre comillas. Es decir, lo va a hacer mejor un sistema automático, lo va a hacer más fiable y podemos dedicarnos a otra serie de tareas que permiten dar un mejor servicio público dentro de nuestra profesión. También otro de los escenarios es el uso de plataformas como la que estamos disfrutando ahora, por ejemplo, para eventos, reuniones, pero sobre todo lo que más me gusta es el aprendizaje. Se ha potenciado este sistema para que pueda haber mayor oferta de aprendizaje online y eso nos permita ser más eficientes también. Repasándolo un poquito, pues dentro de estos escenarios, las interacciones sin contacto, la consolidación de las infraestructuras informáticas, el mejor uso de los grandes datos, la telemedicina, la teleconsulta, el aumento brutal de las compras online que se ha quedado, está para quedarse, el mayor interés que estamos notando en todo el sector por la automatización de los procesos y el uso de plataformas para los sistemas de aprendizaje. Dentro de nosotros, de nuestra empresa, lo que hemos atisbado es qué podemos hacer con todo esto que está pasando. Y hemos diseñado lo que llamamos el European Pharmacy Framework hacia 2025. ¿En qué consiste esto? Pues lo que queríamos es estudiar qué nos dicen los farmacéuticos y los pacientes y sobre esa información ver qué resultados hay para desarrollar vías de crecimiento que estén ligadas a la tecnología. Hay 9 aspectos que publicaremos dentro de poco, pero quiero destacar sobre todo el mayor interés que existe sobre la experiencia de compra, no solamente como paciente cuando vas a la farmacia, que mejore tu experiencia de compra, que puedas recomendar a otras personas, sino que el farmacéutico se preocupe de que esa experiencia de compra sea de calidad para la persona que va a venir y pueda fidelizarle. La optimización de nuestro negocio, cómo podemos a través de la tecnología optimizarlo. La digitalización, que ya no es cuestión de sí o no, es cuestión de cuándo, porque se está imponiendo rápidamente. Como la atención domiciliaria es una nueva vía de negocio que dentro de un marco legal adecuado puede dar un mejor servicio público. Y la automatización tanto de los procesos como de la propia farmacia que pueda permitirnos avanzar más.
Así, viendo todo esto de hacia dónde vamos, ¿qué es lo que nos va a quedar tras esta crisis? Pues a mí me gusta mencionar los 3 paradigmas que suele mencionar Marc Vidal, que es un consultor de tecnología. El primero es que la robotización y la automatización no es que vayan a ir hacia esos procesos fríos que veíamos en películas del pasado, sino que van a hacernos más humanos, van a potenciar las habilidades de los profesionales. Y eso está unido al segundo paradigma, y es que aquellas habilidades que no se pueden automatizar van a tener un valor incalculable. Con lo cual, si potenciamos estas habilidades mediante la tecnología, la robotización, pues esas habilidades que son invaluables van a tener incluso mayor utilidad para la sociedad. Y dentro de estos 2 paradigmas, el tercero, que viene perfectamente, y es que cuando todo va cambiando, el que cambia no gana, pero no gana siempre, pero el que no cambia siempre pierde. Y es el momento de cambiar, porque mañana seguramente va a ser tarde para poder hacer esto. Así, todas estas preguntas que nos estamos haciendo, todos estos hechos, ¿cómo lo podemos aprovechar? Pues hay que hacerlo de una manera racional. Hay que tener una estrategia en cuanto a la tecnología que queremos para nuestra farmacia y que queremos utilizarla para que tenga ese tinte humano. El primero es el que sea una base de decisión con una metodología científica, basada en datos, no en percepciones, no en que me gusta más una cosa que otra. Y pensar en los posibles diferentes escenarios y reacciones que nosotros podemos tener en cuanto a eso. Y en cuanto pensamos en la tecnología, tenemos que pensar en tecnología que ya exista y que esté probada ampliamente en otras áreas, que no sea una tecnología por probar, que puede que funcione, pero lo que ya existe se está potenciando para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, instalamos nuestro primer robot hace 17 años en España. Esa tecnología ya está totalmente demostrada y ahora ampliamos a la digitalización de la farmacia. Ahora, también con todo esto, y como último consejo, ¿cuál es el peligro de de toda esta idea, de toda esta filosofía? Que digitalicemos de manera errónea, que lo hagamos mal. Y para no hacerlo mal, para hacerlo bien, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Pues primero, analizar e identificar las áreas en las que es posible mejorar. Si no tienes página web, pon página web, vende online, como lo están haciendo, como lo estamos haciendo. Evalúa estas soluciones y haz una selección. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál puedes hacer? Y dentro de eso, ¿solo tengo esa necesidad? ¿Es sostenible a corto plazo? No a medio plazo, a corto plazo, porque va a necesitar cambiar dentro de esa idea. ¿Es adaptable a lo que va a venir dentro de poco? Y es más, ¿es escalable? Porque si mi negocio va a crecer, mi farmacia va a crecer en ese tipo de vía, puedo escalar, puedo ampliar sin tener que cambiar de tecnología, sino con la base que he elegido. Todo esto pensando en la organización del flujo de trabajo, no solamente de la propia farmacia a la hora de atender al paciente, del trabajo de robótica, del SPD que podamos hacer, sino también de la venta online que en un momento dado, o el servicio fuera de la farmacia que podamos hacer. Bueno, pues os dejo muchas ideas, espero que hagan reflexionar y que hayan servido para crear un poquito de debate. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muchísima información, pero no es información que nos pille de nueva, porque como decías y como bien decías, ya no es tema de futuro, sino que es prácticamente el presente que estamos viviendo y sobre todo el que llevamos viviendo un año, a marchas forzadas en muchos casos, pero presente al fin y al cabo. Si os parece, he ido tomando algunas anotaciones, vamos a hacer un pequeño resumen, así a modo de conclusión de esta mesa redonda que acabamos de desarrollar. Empezábamos hablando con Almudena, farmacéutica en Madrid, que apuntaba sobre todo durante su exposición que a veces se llega a la digitalización casi por casualidad. Y bueno, no es que sea casual, sino es porque realmente es lo que ella observaba que demandaba su farmacia y el día a día de su farmacia es lo que le hizo llegar a estas redes sociales que hoy le están ayudando tantísimo. En su caso, Instagram se ha convertido en aquella ventana que le permite darse a conocer al mundo y conocer a clientes que no solo le llegan a su farmacia y caminan hacia su mostrador, sino que se expanden por todo el mundo y que muchas veces no saben ni desde dónde la están viendo. Además, Almudena apuntaba que trabajar en redes sociales y trabajar en contenidos, en comunicación digital, requiere muchísima dedicación, muchísima constancia, esfuerzo y trabajo para poder llegar a crear contenidos que realmente sean interesantes. Continuábamos con Daniel, que nos hablaba de los diferentes factores que pueden llegar a influir en la comunicación que la farmacia hace hacia el cliente.
Hay que tener en cuenta, nos decía Daniel, no solo el contexto en el que se produce esta comunicación o en el que se va a llegar a producir, sino que la farmacia debe tener presente qué objetivos quiere conseguir y qué estrategia va a seguir para poder alcanzarlos. Porque otra cosa no, pero el cliente lo tiene muy claro y cada vez de hecho el cliente es más exigente y exige más. Si todo esto lo desarrollamos con una mentalidad digital, pues puede que nos sea más sencillo acertar. Y por último, acabamos de cerrar con Pablo, que nos habla sobre todo de que gran parte del incremento de la venta online que se ha producido en este 2020 se está convirtiendo en estructural. Nos hablaba de un 400%, que es un porcentaje bárbaro. Además, nos ha hablado también de la consolidación del medio online, de las relaciones comerciales que se producen sin contacto y que bueno, nos permiten hacer mesas de debate como la que estamos desarrollando ahora mismo a través de plataformas virtuales. Y sobre todo nos hablaba de que existe y está existiendo y va a seguir existiendo la vigilancia de cerca de todo lo que concierne a la protección de datos, porque todo lo digital va aparejado a unos datos y no podemos dejarlo de lado. Todo esto, decía Pablo, que serán los escenarios de un futuro, pero un futuro que estamos empezando a vivir ya, o sea, que podemos hablar de que son datos que se están produciendo en nuestro presente. Telemedicina, teleconsultas, Big Data, formación online, están siendo nuestro presente. ¿Y cómo hacerlo bien? Nos decía Pablo, pues sobre todo con organización. Y me quedo con una frase que has dicho que creo que resume muchísimo lo que puede suponer nuestra mesa sobre humanismo tecnológico, que todo el que cambia puede que no gane, pero quien no cambia puede perder. Así que, bueno, creo que no nos queda más remedio que unirnos a este humanismo tecnológico y tomarlo como vela que nos lleve hacia ese futuro que hoy, pues, irremediablemente ya es presente.